Cuando hablamos de refugio, casi siempre pensamos en muros, en techos, en llaves que cierran puertas, en rutinas que nos dan una sensación de control. Pero Jesús vino a revelar algo mucho más profundo y mucho más estable. Que el verdadero refugio no empieza en la arquitectura de una casa, sino en la orientación del corazón. Y que un hogar puede ser espiritualmente seguro aun cuando el mundo exterior esté lleno de ruido, incertidumbre y presión, si se construye según el modelo que Él enseñó. Hay casas llenas de actividad, pero vacías de descanso. Hogares donde nadie grita, pero todos están cansados. Espacios donde se cumple con todo, menos con la paz, y no porque falte amor, sino porque muchas veces se intenta sostener la vida familiar con fuerzas humanas, cuando Jesús siempre apuntó a una fuente más alta, más profunda y más constante. Una fuente que no se agota cuando llegan las tormentas. Jesús no habló del hogar desde la teoría, sino desde la experiencia viva de caminar con personas rotas, confundidas, temerosas, personas que buscaban seguridad en un mundo inestable, y a todos ellos les mostró que el verdadero refugio no es huir, sino permanecer. No es endurecerse, sino confiar. No es aislarse, sino habitar la presencia del Padre, porque ahí se redefine lo que significa estar a salvo. En el corazón de esa enseñanza, Jesús dejó una oración que no es solo un texto sagrado, sino un mapa espiritual, un diseño divino para vivir, un modelo que cuando se aplica transforma no solo al individuo, sino a todo el entorno que lo rodea, incluyendo el hogar, las relaciones, las decisiones y la manera de enfrentar la vida diaria. Y ese modelo está contenido en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Cuando Jesús dijo, «Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», estaba estableciendo el primer pilar del refugio, la identidad, porque un hogar que reconoce a Dios como Padre deja de vivir desde el abandono y empieza a vivir desde la pertenencia, y donde hay pertenencia, el miedo pierde autoridad. Llamar a Dios Padre no es una frase religiosa, es una declaración profunda que redefine cómo se vive la vida, porque quien sabe que tiene Padre ya no vive a la defensiva, ya no necesita controlar todo, ya no se mueve desde la carencia, sino desde la confianza, y esa confianza se filtra en cada rincón del hogar, aun cuando no se note inmediato. Jesús continuó diciendo, «Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Y con estas palabras nos enseñó que el refugio verdadero no consiste en imponer nuestra voluntad, sino en permitir que el orden del cielo gobierne la tierra del corazón, porque cuando la voluntad de Dios se honra, la confusión empieza a disiparse. Muchos hogares se desgastan no por falta de amor, sino por exceso de lucha interna, por querer tener siempre la razón, por no saber rendir el control. Y Jesús mostró que el refugio empieza cuando dejamos de competir y empezamos a confiar, cuando dejamos de resistir y comenzamos a alinearnos, porque donde la voluntad de Dios se establece, hay dirección y descanso. Jesús siguió diciendo, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Y en esta frase sencilla reveló uno de los secretos más profundos para la paz del hogar. La dependencia diaria, porque el refugio no se construye acumulando seguridad para mañana, sino aprendiendo a confiar hoy, y esa confianza rompe la ansiedad que desgasta el alma. Un hogar que vive angustiado por el futuro se vuelve rígido, tenso, vulnerable, pero un hogar que aprende a confiar en la provisión diaria del Padre se vuelve flexible, agradecido y fuerte, porque sabe que no está solo, que no carga todo sobre sus hombros, y que cada día trae su propia gracia. Luego Jesús dijo, «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y aquí tocó el corazón más delicado del hogar, porque no hay refugio posible cuando el resentimiento se instala, cuando el silencio se llena de heridas no sanadas, cuando el perdón se posterga una y otra vez. El perdón no es debilidad, es protección, porque libera al corazón del peso que lo enferma. Y Jesús enseñó que un hogar sano no es aquel donde nadie falla, sino aquel donde el perdón fluye, donde la gracia tiene espacio y donde el amor no se congela por el orgullo. Jesús continuó,
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recordándonos que el refugio no es ingenuo, que la vida tiene desafíos reales, tentaciones reales, presiones reales, pero también que hay una protección activa cuando caminamos bajo la guía del Padre, una protección que no depende de nuestra fuerza, sino de su cuidado constante. Finalmente, Jesús cerró diciendo, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, sellando este modelo con una verdad eterna, que el refugio no se sostiene en lo temporal, sino en lo eterno, y que cuando Dios es reconocido como soberano, el miedo pierde su trono. Este modelo no fue dado solo para momentos de crisis, sino para la vida cotidiana, para las mañanas comunes, para las noches silenciosas, para las decisiones pequeñas que con el tiempo construyen grandes resultados, porque Jesús sabía que el hogar se edifica día a día, palabra a palabra, actitud a actitud. Tal vez hoy tu casa se ve estable por fuera, pero por dentro hay cansancio, o quizá estás intentando construir un hogar diferente al que conociste, pero no sabes por dónde empezar. O tal vez vives solo, pero deseas que tu vida misma sea un lugar de descanso y no de lucha constante. Y en cualquiera de esos escenarios, el modelo de Jesús sigue siendo vigente. Jesús no prometió ausencia de problemas, prometió presencia en medio de ellos, y esa presencia es el refugio más seguro que existe, porque no depende de circunstancias, sino de una relación viva que se cultiva con intención. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Escribe en los comentarios la palabra refugio, no como una costumbre, sino como una decisión consciente, como una forma de decir yo elijo construir mi vida y mi hogar según el modelo de Jesús. Porque cuando declaramos con fe, el corazón empieza a alinearse. A lo largo de este mensaje vamos a profundizar en cómo buscar su rostro, cómo recibir fortaleza integral, cómo descansar bajo su protección, cómo vencer el temor que se infiltra silenciosamente y cómo establecer hábitos diarios que convierten cualquier hogar en un espacio de paz. Pero todo comienza aquí, en este modelo sencillo y eterno. No importa cuántas veces hayas intentado hacerlo solo, ni cuántas veces te hayas sentido insuficiente, porque el refugio que Jesús ofrece no depende de tu perfección, sino de su fidelidad, y esa fidelidad no cambia con el tiempo. Quédate, respira, permite que estas palabras se asienten en tu corazón, porque lo que viene no es solo un mensaje, es un proceso, y cada parte te llevará un paso más profundo hacia ese refugio que tanto anhelas, si estás dispuesto a recibirlo. Cuando Jesús enseñó a orar, no lo hizo como quien dicta una fórmula, sino como quien abre una puerta interior, porque sabía que la oración no es solo palabras dirigidas a Dios, sino una forma de permitir que Dios ordene el corazón. Y cuando el corazón se ordena, todo el hogar comienza a respirar de otra manera, aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato. Las declaraciones de fe no son afirmaciones vacías, son alineaciones profundas del alma, son recordatorios conscientes de quien gobierna realmente la vida. Y Jesús nos mostró que declarar la verdad delante del Padre es una forma de volver al refugio una y otra vez, incluso cuando la mente insiste en el miedo o el cansancio. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, no solo estamos reconociendo su posición, estamos recordando nuestra identidad, porque quien sabe que tiene Padre no vive desde la orfandad espiritual, y esa seguridad interior se convierte en un escudo invisible que cubre cada área de la vida. Declarar que Dios es Padre es afirmar que no estamos solos, que no somos abandonados, que no caminamos sin dirección, y esa verdad, cuando se repite con fe, empieza a sanar heridas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas, preparando el corazón para recibir descanso verdadero. Cuando declaramos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que Dios ocupa el lugar más alto en nuestra vida, por encima del miedo, por encima del control, por encima de la ansiedad, y cuando Dios es honrado en el corazón, el caos pierde influencia, aunque todavía no lo veamos reflejado por fuera. Jesús nos enseñó que la oración no comienza pidiendo, sino reconociendo, porque el corazón que reconoce primero puede confiar después,
y el hogar que reconoce a Dios como centro deja de sostenerse en fuerzas frágiles y empieza a apoyarse en una roca firme. Declarar venga tu reino es aceptar que no todo depende de nosotros, que hay un gobierno superior que trae orden donde hay confusión, paz donde hay tensión y dirección donde hay incertidumbre, y esa declaración libera al corazón del peso de tener que controlarlo todo. Cuando el reino de Dios se establece en el interior, las decisiones cambian, las reacciones se suavizan y el ambiente del hogar se transforma lentamente, como una luz que no irrumpe de golpe, pero que nunca deja de crecer. Decir hágase tu voluntad no es resignación, es confianza activa, es reconocer que la voluntad de Dios no viene a quitar vida, sino a protegerla, no viene a limitar, sino a ordenar, y esa rendición consciente se convierte en descanso profundo para el alma cansada. Muchos hogares viven en constante fricción porque nadie quiere ceder, porque todos están defendiendo algo. Pero Jesús mostró que el verdadero refugio nace cuando el corazón se rinde a algo más grande que el ego, y esa rendición trae paz duradera. Cuando declaramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos rompiendo con la ansiedad del mañana, estamos diciendo que confiamos en la provisión diaria del Padre, y esa confianza comienza a sanar la relación con el tiempo, con el dinero y con las expectativas. Un hogar que aprende a confiar día a día deja de vivir bajo la presión constante del futuro, y comienza a disfrutar el presente como un regalo, porque entiende que cada día trae su propia gracia y su propia provisión. Jesús nos enseñó a declarar dependencia, no carencia, porque depender del Padre no es debilidad, es sabiduría, y cuando esa dependencia se vuelve hábito, el corazón se vuelve más liviano y la vida menos pesada. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, estamos reconociendo que necesitamos gracia, y cuando añadimos como también nosotros perdonamos, estamos aceptando que la gracia que recibimos también debe fluir, porque un hogar donde el perdón no circula se vuelve un lugar de carga silenciosa. El perdón no siempre cambia a la otra persona, pero siempre cambia al que perdona, y Jesús sabía que un corazón libre de rencor es un corazón más protegido, más estable y más capaz de amar sin agotarse. Declarar perdón en oración es abrir espacio para la sanidad interior, es permitir que Dios limpie lo que nosotros no sabemos cómo soltar, y esa limpieza se refleja con el tiempo en relaciones más sanas y ambientes más livianos. Cuando Jesús nos enseñó a declarar no nos metas en tentación, nos recordó que somos humanos, que hay límites, que necesitamos guía, y que reconocer nuestra fragilidad no nos hace débiles, sino conscientes de nuestra necesidad de protección. Esta declaración no es miedo, es humildad, es aceptar que no todo lo podemos manejar solos, y que caminar bajo la guía del Padre nos mantiene a salvo de caminos que parecen buenos, pero que desgastan el alma. Al decir líbranos del mal, estamos afirmando que hay una protección activa disponible, una cobertura que no depende de rituales, sino de una relación viva, y esa relación se fortalece cada vez que elegimos confiar. Jesús cerró esta oración recordándonos que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, porque sabía que cuando el corazón recuerda a quien gobierna, el temor pierde fuerza, y el refugio se vuelve firme. Estas declaraciones no son frases para repetir sin pensar, son verdades para habitar, para respirar, para traer a la mente cuando el día se vuelve pesado o cuando el hogar necesita paz urgente. Cuando declaramos la verdad con intención, algo se alinea en lo profundo, aunque no sepamos explicar cómo, y esa alineación es el comienzo de la transformación real. Si este mensaje está resonando contigo, quiero invitarte a que le des like ahora mismo, no como un gesto automático, sino como una forma de decir recibo esta palabra, la hago mía y decido construir mi vida sobre esta verdad. Porque cuando participamos activamente, el mensaje se arraiga más profundo. Cada declaración que Jesús enseñó es una pieza del refugio, y cuando se unen, forman un espacio seguro para el alma, un lugar donde descansar sin máscaras, sin prisa y sin miedo. En unos instantes vamos a profundizar en lo que significa buscar su rostro, no solo en momentos de necesidad,
sino como una forma de vida que transforma el hogar desde adentro, porque quien aprende a buscar su presencia nunca camina desorientado. Quédate, porque lo que viene no solo aclara la mente, sino que fortalece el espíritu y prepara el corazón para un descanso más profundo del que imaginas. Buscar el rostro de Dios no es una acción ocasional, es una postura del corazón, porque Jesús nunca invitó a sus discípulos a buscar solo respuestas, sino a buscar presencia, y cuando la presencia se vuelve prioridad, el refugio deja de ser un lugar al que se corre en emergencia y se convierte en un espacio donde se habita todos los días con paz. Muchos buscan a Dios solo cuando algo se rompe, cuando el hogar se sacude, cuando el alma ya no puede más, pero Jesús mostró con su vida que buscar al Padre es un camino constante, una relación diaria que se cultiva antes de que lleguen las tormentas, porque quien aprende a buscar su rostro a tiempo, aprende también a descansar con más profundidad. Buscar su rostro no es intentar verlo con los ojos, sino aprender a reconocer su cercanía en lo cotidiano, en el silencio, en la respiración tranquila, en la palabra suave, en la corrección oportuna, porque Dios no se esconde, somos nosotros los que muchas veces vivimos distraídos, y Jesús vino a enseñarnos a enfocar el corazón. Cuando Jesús se apartaba para orar, no lo hacía para huir de la gente, sino para volver al centro, porque sabía que sin conexión con el Padre, incluso el bien puede volverse pesado, y esa lección sigue vigente hoy para cualquier persona que desee un hogar que no se desgaste con el tiempo. Buscar el rostro de Dios es elegir detenerse en medio de la prisa, es apagar el ruido interior, es permitir que el alma recuerde quién es su fuente, porque cuando el alma se reconecta con su origen, la ansiedad comienza a perder volumen. El Salmo capítulo 27, versículo 8 dice en forma narrativa: el corazón escucha cuando Dios dice busca mi rostro, y la respuesta nace desde lo profundo, porque buscar su rostro no es una orden externa, es una invitación amorosa que transforma al que responde. Jesús vivía consciente de esa invitación, y por eso podía dormir en medio de la tormenta, caminar con firmeza entre multitudes y responder con sabiduría incluso bajo presión, porque su refugio no dependía de circunstancias favorables, sino de una comunión constante con el Padre. Buscar su rostro cambia la forma en que miramos la vida, porque ya no vemos los problemas como amenazas absolutas, sino como escenarios donde Dios sigue presente, y esa certeza interior protege el corazón de caer en desesperación. Cuando un hogar aprende a buscar la presencia de Dios, incluso sin palabras, algo empieza a cambiar en la atmósfera, porque la presencia no necesita explicarse, se siente, se percibe, se manifiesta en paz, en claridad y en descanso interior. Buscar su rostro no significa tener todas las respuestas, significa confiar aún cuando no las tenemos, porque Jesús nunca prometió que entenderíamos todo, prometió que no estaríamos solos, y esa compañía transforma cualquier incertidumbre. Hay personas que oran mucho, pero buscan poco, repiten palabras, pero no se detienen, hablan, pero no escuchan, y Jesús enseñó que la oración más profunda nace cuando el corazón se aquieta y se atreve a permanecer. Permanecer en su presencia es un acto de confianza, porque implica soltar la necesidad de controlar, de resolverlo todo de inmediato, y permitir que Dios trabaje en lo invisible mientras nosotros descansamos en lo visible. Buscar su rostro también implica honestidad, porque Dios no se revela plenamente a quienes fingen, sino a quienes se presentan tal como están, cansados, confundidos, agradecidos o heridos, y Jesús mostró que el Padre recibe al corazón sincero sin condiciones. Cuando dejamos de esconder lo que sentimos y lo llevamos a la presencia de Dios, el alma empieza a sanar de maneras que la mente no puede explicar, porque la verdad libera incluso cuando duele al principio. Jesús enseñó que el reino de Dios no está lejos, está cerca, tan cerca como una respiración consciente, tan cerca como una oración silenciosa, tan cerca como una decisión interna de volver al centro una y otra vez. Buscar su rostro no requiere un lugar perfecto, requiere un corazón dispuesto, porque Dios no se manifiesta más en templos que en cocinas, salas, habitaciones o caminos,
y Jesús nos mostró que la presencia del Padre acompaña la vida real. Un hogar que busca la presencia de Dios no es un hogar sin conflictos, es un hogar que sabe dónde ir cuando el conflicto aparece, y esa diferencia lo cambia todo con el tiempo. Cuando la presencia se vuelve prioridad, las palabras cambian, las reacciones se suavizan y las decisiones se vuelven más sabias, porque el corazón ya no reacciona desde la herida, sino desde la comunión. Buscar su rostro es recordar que Dios no solo da cosas, se da a sí mismo, y cuando Él se convierte en el regalo principal, el alma deja de vivir insatisfecha. Jesús nunca apresuró la presencia, nunca la forzó, nunca la usó como espectáculo, porque sabía que lo sagrado florece en lo íntimo, y esa intimidad es la que sostiene el refugio verdadero. Hay hogares que buscan soluciones rápidas, pero Jesús propone raíces profundas, porque lo que se construye desde la presencia resiste más tiempo y con mayor estabilidad. Buscar su rostro diariamente transforma el corazón poco a poco, sin ruido, sin drama, sin anuncios, pero con efectos duraderos, porque Dios trabaja en procesos, no solo en momentos. Cuando el hogar aprende a detenerse juntos o incluso por separado para buscar su presencia, se crea un lenguaje invisible de paz que sostiene aún en días difíciles. Jesús mostró que quien busca primero al Padre, encuentra también dirección, fuerza y claridad para lo demás, porque la presencia ordena prioridades sin imponerlas. Buscar su rostro es elegir la luz aun cuando la sombra insiste, es recordar que Dios sigue siendo Dios aun cuando no sentimos nada, y esa fidelidad fortalece el alma. Tal vez hoy no sabes cómo buscar, tal vez te sientes seco, distraído o cansado, pero incluso ese reconocimiento puede ser una puerta, porque Dios no desprecia al corazón que se acerca con honestidad. La presencia no se gana, se recibe, y cuanto más la recibimos, más se convierte en refugio, porque el corazón aprende dónde descansar. A continuación vamos a profundizar en cómo esta presencia se convierte en fortaleza real para la vida, no solo espiritual, sino también física, emocional y mental, porque el refugio que Jesús ofrece es integral y sostenido. Quédate, porque lo que sigue no solo nutre el espíritu, sino que fortalece cada área de tu vida desde adentro hacia afuera. La presencia de Dios no solo consuela el espíritu, también fortalece la vida completa, porque Jesús nunca separó lo espiritual de lo humano, sino que mostró con su ejemplo que el refugio del Padre sostiene el cuerpo, ordena la mente, sana las emociones y afirma el espíritu de manera integral, y cuando esa fortaleza se recibe, la vida empieza a caminar con mayor estabilidad. Jesús vivió jornadas largas, caminó grandes distancias, enfrentó oposición constante y aún así se mantenía firme, no porque su cuerpo fuera invencible, sino porque su fortaleza nacía de una comunión profunda con el Padre, recordándonos que el cansancio físico no siempre se vence con descanso externo, sino con renovación interior. Hay personas que duermen, pero no descansan, que se detienen, pero no se restauran, que cumplen rutinas, pero siguen agotadas, y Jesús mostró que cuando la presencia de Dios habita el interior, el cuerpo empieza a responder de otra manera, porque la paz interior también es medicina silenciosa. El libro de Isaías capítulo 40, versículo 31, narrado para el corazón, nos recuerda que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas, corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. Y esa promesa no es poesía, es una realidad disponible para quien aprende a refugiarse en Él. La fortaleza emocional también nace de la presencia, porque Jesús no reprimía sus emociones, las entregaba, lloró cuando fue necesario, se retiró cuando el peso era grande y habló con el Padre con honestidad absoluta, mostrándonos que la fortaleza no es negar lo que sentimos, sino saber dónde llevarlo. Muchos hogares se desgastan emocionalmente porque no hay espacio para expresar, para procesar, para sanar, pero cuando la presencia de Dios se vuelve parte de la vida diaria, las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en señales que guían hacia mayor verdad. Jesús mostró que el corazón fortalecido no es el que nunca siente dolor,
sino el que no se queda atrapado en él, porque aprende a atravesarlo acompañado, y esa compañía transforma la herida en aprendizaje. La mente también necesita refugio, porque vive expuesta a pensamientos constantes, preocupaciones repetidas y escenarios que se construyen sin permiso. Y Jesús nos enseñó que la mente se aquieta cuando el corazón confía, porque no se puede tener paz mental sin una raíz espiritual firme. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y la mente, y esa paz no depende de comprenderlo todo, sino de descansar en aquel que lo comprende todo. Jesús pensaba con claridad incluso bajo presión, hablaba con sabiduría aun cuando lo atacaban y respondía con calma cuando otros reaccionaban con violencia, porque su mente no estaba gobernada por el miedo, sino por la verdad del Padre. Cuando la mente se refugia en Dios, los pensamientos dejan de correr sin dirección y empiezan a alinearse, porque la presencia no solo calma, también ordena. La fortaleza espiritual, por su parte, no es una sensación mística constante, es una estabilidad profunda que se construye con hábitos sencillos, con decisiones diarias de volver al centro, de elegir la verdad sobre la reacción, y Jesús vivió esa fortaleza en cada paso. Jesús no buscaba aplauso, buscaba obediencia. No buscaba reconocimiento, buscaba comunión. Y esa claridad espiritual le permitió mantenerse firme incluso cuando fue incomprendido, rechazado o traicionado. Un hogar espiritualmente fuerte no es el que nunca duda, sino el que sabe dónde afirmarse cuando la duda aparece, porque la fe no elimina las preguntas, las sostiene. La fortaleza integral que Jesús ofrece no es inmediata ni superficial, es progresiva y profunda, porque Dios trabaja en procesos que forman carácter y estabilidad duradera. Cuando el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu comienzan a alinearse bajo la presencia de Dios, la vida deja de sentirse fragmentada y empieza a sentirse integrada, y esa integración se refleja en el ambiente del hogar. Jesús mostró que no se puede cuidar a otros si uno mismo está vacío, y por eso se retiraba a orar, no como escape, sino como renovación, enseñándonos que buscar fortaleza no es egoísmo, es responsabilidad. Muchos viven agotados porque dan más de lo que reciben, pero el refugio de Dios restaura primero al interior, para que lo que se entregue después fluya desde la plenitud y no desde la carencia. La fortaleza que nace de la presencia no endurece, suaviza, no aísla, conecta, no apaga la sensibilidad, la vuelve sabia, y eso transforma la manera de relacionarnos. Jesús era fuerte y tierno al mismo tiempo, firme sin ser cruel, compasivo sin perder autoridad, porque su fortaleza no venía del orgullo, sino de la intimidad con el Padre. Cuando un hogar aprende a recibir esta fortaleza, las crisis no desaparecen, pero ya no destruyen. Las dificultades no se niegan, pero se enfrentan con mayor claridad. Los conflictos no se evitan, pero se atraviesan con esperanza. Tal vez hoy te sientes cansado en alguna área específica, tal vez el cuerpo, la mente o el corazón ya no responden igual, pero la fortaleza de Dios no llega tarde, llega cuando se le permite entrar. Jesús no ofreció una vida sin desgaste, ofreció una fuente inagotable de renovación, y esa fuente sigue abierta para quien decide acercarse. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esta fortaleza se convierte en refugio bajo su protección, un descanso que no depende de circunstancias externas, sino de una cobertura constante que sostiene incluso en medio del peligro. Quédate, porque lo que viene revela cómo habitar esa protección sin miedo y sin tensión, como Jesús mismo lo hizo cada día. Habitar bajo la protección de Dios no significa vivir sin amenazas, significa vivir sin desamparo, porque Jesús nunca prometió que el mundo sería seguro, prometió que el Padre sería fiel, y esa fidelidad se convierte en refugio cuando el corazón aprende a descansar en ella sin reservas. La protección de Dios no es un muro rígido que nos aísla de la realidad, es una presencia viva que nos acompaña dentro de ella, y Jesús caminó con esa certeza incluso cuando fue incomprendido,
perseguido y confrontado, porque sabía que su vida estaba sostenida por algo más fuerte que el peligro visible. Muchos confunden protección con ausencia de problemas, pero Jesús mostró que la verdadera protección es la presencia del Padre en medio del problema, una presencia que no siempre cambia la situación de inmediato, pero que siempre cambia la forma en que el corazón la atraviesa. Vivir bajo su protección es aprender a soltar la vigilancia constante, dejar de estar siempre en guardia, abandonar la tensión de querer anticiparlo todo, porque cuando el corazón descansa en Dios, la vida deja de sentirse como una amenaza continua. El Salmo capítulo 91, narrado para el alma, habla de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, no como un acto ocasional, sino como una forma de vida, porque habitar implica permanecer, quedarse, hacer de ese lugar nuestro hogar interior. Jesús vivía bajo esa sombra, no porque citara el Salmo constantemente, sino porque su relación con el Padre era tan profunda que la protección se había vuelto natural, como la respiración, como el latido del corazón. Habitar bajo su protección no es correr a Dios solo cuando algo sale mal, es permanecer con Él aun cuando todo parece estar bien, porque la protección que se cultiva en calma sostiene cuando llega la tormenta. Muchos hogares viven tensos porque están acostumbrados a reaccionar, no a descansar, a defenderse, no a confiar, y Jesús vino a mostrar que la confianza no debilita, fortalece, porque libera al corazón del peso de tener que sostenerlo todo. La protección de Dios no siempre se manifiesta evitando el dolor, muchas veces se manifiesta atravesándolo con sentido, con acompañamiento y con esperanza, porque no todo lo que duele destruye, y no todo lo que protege evita la herida, pero sí evita la desesperación. Jesús no fue protegido del rechazo, pero fue protegido de la amargura, no fue protegido del sufrimiento, pero fue protegido de la desesperanza, no fue protegido de la cruz, pero fue protegido del abandono interior, y esa diferencia lo sostuvo hasta el final. Cuando un hogar aprende a refugiarse bajo la protección de Dios, deja de vivir desde el miedo constante, porque sabe que no todo depende de su fuerza, de su inteligencia o de su capacidad de anticipación, sino de una fidelidad mayor. La protección divina también se manifiesta en límites, en advertencias suaves, en incomodidades que nos desvían de caminos peligrosos, porque Dios no solo cuida cuando caemos, también cuida cuando nos redirige. Jesús escuchaba al Padre antes de moverse, no por inseguridad, sino por comunión, y esa escucha le permitió evitar trampas, discernir intenciones y caminar con sabiduría incluso en contextos hostiles. Habitar bajo su protección es aprender a escuchar, a discernir, a no avanzar solo por impulso, porque la prisa muchas veces nos expone, mientras que la presencia nos cubre. La protección de Dios también se expresa a través de la comunidad, porque Jesús nunca caminó solo, formó un grupo, compartió la vida, se dejó acompañar, recordándonos que el refugio no es aislamiento, sino conexión saludable. Un hogar protegido no es un hogar cerrado, es un hogar conectado, que sabe pedir ayuda, que sabe compartir cargas, que sabe sostener y ser sostenido, porque Dios muchas veces protege a través de otros. Por eso este mensaje no es solo individual, es comunitario, porque nadie fue diseñado para caminar solo, y el refugio de Dios también se experimenta cuando caminamos juntos, cuando oramos unos por otros y cuando recordamos que no estamos solos en este proceso. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero invitarte a algo importante. Siente este espacio como una comunidad viva, no como un contenido aislado, porque cuando caminamos juntos, la fe se fortalece y la protección se siente más real. Puedes escribir en los comentarios una frase sencilla como "aquí me quedo" o "no camino solo", no como un ritual, sino como una forma de afirmar que eliges habitar en este refugio junto a otros, porque la fe compartida se multiplica. La protección de Dios no elimina la responsabilidad, la ordena, porque confiar no es descuidarse, es vivir con discernimiento sin vivir con miedo. Jesús enseñó que el Padre sabe de que tenemos necesidad antes de que la pidamos,
Y esa verdad libera al corazón de la ansiedad constante, porque no necesitamos gritar para ser escuchados, ni correr para ser vistos. Cuando el hogar descansa bajo su protección, las conversaciones cambian, el tono se suaviza, las decisiones se toman con más calma, porque ya no se vive desde la urgencia, sino desde la confianza. La protección divina también cubre la mente, porque guarda los pensamientos de caer en espirales de temor, y cubre el corazón, porque lo protege del endurecimiento que produce el miedo prolongado. Jesús mostró que la protección no es rigidez, es flexibilidad con fundamento, porque el árbol que tiene raíces profundas puede moverse con el viento sin quebrarse. Tal vez hoy sientes que has vivido mucho tiempo en alerta, esperando que algo salga mal, anticipando pérdidas, defendiendo tu corazón con dureza, pero el refugio de Dios no exige vigilancia constante, ofrece descanso profundo. Habitar bajo su protección es permitir que el alma suelte la guardia, aunque sea poco a poco, aunque sea por momentos, porque cada acto de confianza abre espacio para una paz mayor. En unos segundos vamos a escuchar testimonios bíblicos, conocidos y no tan conocidos, de personas que aprendieron a vivir bajo este refugio, no porque su vida fuera fácil, sino porque su confianza fue profunda. Quédate, porque al ver cómo otros caminaron antes que nosotros, el corazón se fortalece y la fe encuentra nuevas razones para creer. Los testimonios bíblicos no fueron escritos para admirarse desde lejos, sino para recordarnos que el refugio de Dios ha sido real para personas reales, con miedos reales, decisiones difíciles y hogares frágiles, porque la Biblia no oculta la vulnerabilidad humana, sino que revela la fidelidad constante de Dios en medio de ella. Abraham no vivió en un hogar fijo durante gran parte de su vida, caminó sin mapas claros, sin garantías visibles, y aún así aprendió a refugiarse en la promesa de Dios, porque entendió que el verdadero hogar no siempre es un lugar, sino una confianza sostenida, y esa confianza lo sostuvo incluso cuando no entendía el camino. La Escritura nos muestra que Abraham creyó a Dios aun cuando no veía resultados inmediatos, y esa fe se convirtió en refugio para generaciones, recordándonos que un hogar edificado sobre la confianza en Dios trasciende el tiempo y deja huellas que otros pueden habitar después. José, por su parte, conoció el abandono temprano, la traición familiar, la injusticia y el encierro, y aún así nunca perdió la conciencia de la presencia de Dios, porque su refugio no dependía del trato de los hombres, sino de la fidelidad del Padre que lo acompañaba incluso en la oscuridad. José no fue protegido de la cárcel, pero fue protegido del resentimiento. No fue protegido del dolor, pero fue protegido del odio, y esa protección interior lo preparó para sostener no solo su propia vida, sino la de muchos otros cuando llegó el tiempo adecuado. La historia de Ruth, muchas veces pasada por alto, nos muestra que el refugio de Dios también alcanza a quienes deciden permanecer fieles aun cuando han perdido casi todo, porque Ruth eligió acompañar, confiar y caminar sin certezas, y en esa decisión encontró cobertura, provisión y un nuevo hogar. Ruth no tenía promesas grandiosas, solo tenía una decisión sincera, y Dios usó esa fidelidad silenciosa para insertarla en una historia mayor, recordándonos que el refugio divino se manifiesta muchas veces en la perseverancia humilde. David conoció el refugio desde dos extremos, desde los campos tranquilos cuidando ovejas y desde las cuevas oscuras huyendo por su vida, y en ambos lugares aprendió que Dios no abandona, porque el refugio verdadero no cambia con el escenario. En el Salmo capítulo 23, versículo 1, David expresa de forma narrativa que el Señor es su pastor y nada le faltará, no porque todo fuera perfecto, sino porque la presencia de Dios suplía lo que las circunstancias no podían ofrecer, y esa certeza lo sostuvo en cada etapa. Elías, un profeta poderoso, también conoció el agotamiento profundo, el deseo de rendirse y el miedo, y aún así Dios no lo rechazó, sino que lo cubrió, lo alimentó y lo restauró, mostrándonos que el refugio de Dios incluye cuidado compasivo cuando la fuerza se acaba. Dios no reprendió a Elías por estar cansado, lo escuchó, lo sostuvo y lo volvió a enviar cuando estuvo listo,
enseñándonos que el refugio divino no exige fortaleza constante, ofrece restauración paciente. María, la Madre de Jesús, vivió la incertidumbre, el juicio social y el miedo a lo desconocido, y aún así encontró refugio en la obediencia confiada, porque eligió creer que Dios estaba obrando aún cuando no entendía el cómo ni el cuándo. María no tuvo control del proceso, pero tuvo confianza en la promesa, y esa confianza se convirtió en un espacio seguro donde la voluntad de Dios pudo cumplirse. Pedro, impulsivo y frágil, negó a Jesús en su momento más oscuro, y aún así no fue desechado, sino restaurado, porque el refugio de Dios no se cierra cuando fallamos, se abre para sanarnos y reubicarnos. Jesús mismo buscó a Pedro después de la negación, no para humillarlo, sino para afirmarlo, mostrando que el refugio divino no nos define por nuestros errores, sino por la gracia que nos levanta. Hay testimonios menos conocidos, como el de Agar, una mujer extranjera, sola y vulnerable, que fue vista por Dios en el desierto, y allí descubrió que aun cuando nadie más la protegía, el Padre seguía atento. Agar llamó a Dios por un nombre que revela su experiencia profunda, porque entendió que el refugio comienza cuando somos vistos, y Dios nunca aparta su mirada del que clama con honestidad. Estos testimonios no son relatos lejanos, son espejos espirituales que nos recuerdan que el refugio de Dios ha sido real en generaciones pasadas y sigue siendo real hoy, porque su fidelidad no se desgasta con el tiempo. Cada uno de ellos enfrentó escenarios distintos, pero todos encontraron el mismo refugio, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios, y esa presencia fue suficiente. Tal vez hoy te identifiques con alguno de ellos, con la espera de Abraham, con el abandono de José, con la pérdida de Ruth, con el cansancio de Elías o con la fragilidad de Pedro, y en todos esos casos el refugio sigue disponible. Dios no cambió su manera de proteger, cambió el contexto, pero el corazón sigue siendo el mismo, dispuesto a cubrir, restaurar y sostener a quien se acerca con fe sincera. En la siguiente parte vamos a profundizar en la libertad del temor, porque entender el refugio de Dios no solo nos protege, también nos libera, y la libertad interior es una de las señales más claras de una vida sostenida por Él. Quédate, porque lo que viene puede romper cadenas invisibles que han limitado tu descanso por mucho tiempo. El temor no siempre llega como pánico evidente, muchas veces se infiltra en forma de preocupación constante, de vigilancia excesiva, de pensamientos repetitivos que desgastan el alma, y Jesús vino a revelar que el refugio del Padre no solo protege, también libera, porque no fuimos creados para vivir atados al miedo, sino sostenidos por la confianza. Jesús hablaba del miedo con una autoridad distinta, no porque desconociera el peligro, sino porque conocía profundamente al Padre, y esa relación le permitía mirar las amenazas sin permitir que gobernaran su interior, recordándonos que la libertad del temor no nace de la negación, sino de la fe. Cuando Jesús dijo, "No se turbe vuestro corazón", no estaba pidiendo que ignoráramos la realidad, estaba invitando a elegir dónde anclar el corazón, porque el temor crece cuando el corazón se suelta de la verdad, y se debilita cuando vuelve a su refugio. El temor no siempre se presenta como miedo a algo concreto, muchas veces se manifiesta como anticipación negativa, como agotamiento previo, como sensación constante de que algo va a salir mal, y ese tipo de temor cansa más que la prueba misma. Jesús mostró que el corazón puede aprender a descansar incluso antes de que el problema se resuelva, porque el descanso no depende del resultado, depende de la confianza en aquel que camina con nosotros durante el proceso. En Isaías capítulo 41, versículo 10, narrado para el alma, Dios dice que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, que no desmayemos, porque Él es nuestro Dios, que nos fortalece y nos sostiene con su mano derecha, y esa promesa no caduca con el tiempo. La libertad del temor no significa ausencia de sensaciones humanas, significa que esas sensaciones ya no gobiernan nuestras decisiones, porque cuando el corazón se refugia en Dios, el miedo pierde su voz dominante. Jesús no reprimía el temor,
lo atravesaba con oración, lo llevaba al Padre, lo enfrentaba con verdad. Y esa es la diferencia entre ser dominados por el miedo o ser guiados por la fe. Muchos hogares viven en tensión constante porque el temor se ha normalizado, porque se vive esperando el siguiente problema, la siguiente pérdida, el siguiente conflicto, pero Jesús vino a cortar ese ciclo mostrando que la confianza se aprende y se practica. La libertad del temor comienza cuando dejamos de alimentar pensamientos que no podemos controlar y empezamos a sostener verdades que sí podemos elegir, porque no todo pensamiento merece nuestra atención. Jesús sabía que el temor debilita la fe y agota la vida, por eso repetía una y otra vez: no temáis. No como una orden dura, sino como una invitación amorosa a volver al refugio. El miedo tiende a aislarnos, a cerrarnos, a endurecer el corazón, pero la presencia de Dios abre, suaviza y conecta, porque donde hay amor perfecto, el temor pierde poder poco a poco. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda de forma narrativa que el amor perfecto echa fuera el temor, y ese amor no es una emoción pasajera, es una relación profunda que se cultiva con el Padre. Cuando el hogar se llena de temor, la comunicación se rompe, la paciencia se acorta y la esperanza se debilita. Pero cuando la confianza vuelve, la vida empieza a respirar de nuevo. Jesús mostró que la fe no elimina la realidad, la transforma desde adentro, porque el corazón libre del temor puede enfrentar dificultades sin perder su centro. La libertad del temor también implica aceptar que no todo está bajo nuestro control, y que eso no es una amenaza, sino un descanso, porque confiar en Dios nos libera de la carga de ser nuestros propios salvadores. El miedo promete protección, pero entrega desgaste. La fe entrega paz, aunque el camino sea incierto, y Jesús nos invitó a elegir qué voz escuchar cada día. Hay temores heredados, aprendidos, silenciosos, que se instalan en el hogar sin ser nombrados, y Jesús vino a romper cadenas invisibles, porque la verdad siempre libera, aun cuando incomoda al principio. La libertad del temor no llega de golpe, llega por capas, por decisiones pequeñas, por actos conscientes de confianza que se repiten hasta formar un nuevo hábito interior. Cada vez que elegimos confiar, aunque sea con duda, algo se afloja por dentro, y esa pequeña victoria se acumula con el tiempo. Jesús no prometió que no sentiríamos miedo, prometió que no estaríamos solos frente a Él, y esa compañía cambia la experiencia por completo. Tal vez hoy el temor se ha vuelto parte de tu rutina, tal vez ya no lo reconoces como tal, pero el refugio de Dios sigue siendo un espacio donde el corazón puede aprender a soltar. La libertad del temor no significa imprudencia, significa discernimiento sin angustia, acción sin pánico y descanso sin culpa. Cuando el temor se va, la fe no se vuelve ingenua, se vuelve firme, porque se apoya en algo más sólido que las emociones cambiantes. En un instante vamos a profundizar en hábitos de presencia diaria, prácticas sencillas y sostenidas que ayudan a mantener esta libertad viva, porque la paz no se conserva sola, se cultiva con intención. Quédate, porque lo que viene te ayudará a transformar la fe en una experiencia diaria y no solo en un recuerdo ocasional. La presencia de Dios no se sostiene solo con momentos intensos, se cultiva con hábitos sencillos, constantes y profundamente humanos, porque Jesús no vivió conectado al Padre solo en los momentos visibles, sino en la rutina diaria, en los pasos silenciosos, en las decisiones pequeñas que, con el tiempo, construyen una vida refugiada en Dios. Muchos creen que la espiritualidad depende de grandes actos, largas oraciones o experiencias extraordinarias, pero Jesús mostró que el refugio verdadero se edifica con fidelidad cotidiana, con actos simples que mantienen el corazón alineado aun cuando no se siente nada especial. Un hábito de presencia no es una obligación religiosa, es una forma de volver al centro una y otra vez, porque el corazón humano se dispersa con facilidad, y Jesús sabía que sin prácticas conscientes, incluso la fe más sincera puede debilitarse. Jesús se levantaba temprano para orar, no porque necesitara cumplir un ritual,
sino porque sabía que el silencio de la mañana abría espacio para escuchar al Padre antes de que el ruido del día tomara control, y ese hábito marcaba el tono de todo lo que vendría después. Comenzar el día reconociendo a Dios, aunque sea con una oración breve, con una respiración consciente o con una palabra de gratitud, reordena el interior y prepara el corazón para enfrentar lo que venga con mayor claridad. Otro hábito de presencia es aprender a detenerse, porque Jesús no vivía corriendo, aunque siempre tenía propósito, y esa capacidad de detenerse en medio del camino le permitía discernir, escuchar y responder desde la paz y no desde la urgencia. Detenerse no es perder tiempo, es recuperar dirección, porque cuando el alma no se detiene, termina viviendo reaccionando en lugar de eligiendo, y eso desgasta profundamente. Jesús también cultivaba el hábito de la escucha, no solo hablaba con el Padre, también guardaba silencio, porque sabía que la presencia se percibe mejor cuando el ruido interior se aquieta. Escuchar a Dios no siempre significa recibir instrucciones claras, muchas veces significa recibir paz, y esa paz es suficiente para seguir caminando con confianza. La lectura de la palabra, vivida no como información sino como alimento, fue otro hábito esencial en la vida de Jesús, porque la verdad fortalece la mente y protege el corazón de mentiras que generan temor y confusión. Cuando la palabra se vuelve parte del día, aunque sea en pequeñas porciones, el pensamiento se renueva y el corazón aprende a reconocer la voz de Dios con mayor facilidad. Jesús también enseñó con su ejemplo el hábito del agradecimiento, porque aún en momentos difíciles daba gracias, no como negación del dolor, sino como afirmación de la fidelidad del Padre. El agradecimiento cambia la perspectiva, porque nos recuerda que Dios sigue obrando aún cuando no vemos resultados inmediatos, y esa memoria protege el corazón del desaliento. Otro hábito poderoso es la coherencia, porque Jesús vivía de la misma manera en público y en privado, recordándonos que la presencia se fortalece cuando no hay división interna. Cuando lo que pensamos, decimos y hacemos comienza a alinearse, el alma descansa, porque deja de gastar energía en sostener máscaras. Jesús también cultivaba el hábito del retiro, no como escape, sino como restauración, porque sabía que nadie puede dar continuamente sin recibir, y que el refugio del Padre renueva lo que el mundo agota. Retirarse no siempre significa ir lejos, a veces significa apagar una distracción, cerrar una conversación interna o simplemente respirar conscientemente en la presencia de Dios. El hábito de la obediencia sencilla también sostiene la presencia, porque Jesús no complicaba lo que el Padre le mostraba, obedecía aún cuando no entendía todo, confiando en que la voluntad de Dios siempre conduce a vida. La obediencia no es rigidez, es confianza práctica, porque cuando obedecemos, el corazón se mantiene alineado y la presencia fluye con mayor libertad. Jesús vivía atento a las personas, escuchaba, tocaba, miraba con compasión, porque sabía que la presencia de Dios se manifiesta también en el amor concreto hacia otros. Servir con intención, escuchar con atención y amar sin condiciones se convierten en hábitos de presencia cuando se hacen desde la conciencia de que Dios está obrando a través de nosotros. Un hábito silencioso pero poderoso es el de regresar, porque Jesús nunca se alejaba del Padre sin volver, enseñándonos que no importa cuántas veces nos distraigamos, siempre podemos regresar. Regresar no requiere culpa, requiere humildad, porque Dios no exige perfección para recibirnos, solo sinceridad. Los hábitos de presencia no eliminan los problemas, pero cambian la forma en que los atravesamos, porque el corazón entrenado en la presencia no se pierde fácilmente. Cuando estos hábitos se practican con constancia, el hogar entero comienza a transformarse, porque la presencia se contagia, se transmite, se percibe aún sin palabras. Tal vez hoy sientes que no tienes hábitos, que tu vida espiritual es irregular, pero Jesús no comenzó con estructuras complejas, comenzó con decisiones simples, repetidas con fidelidad. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacerlo consciente,
porque cada pequeño acto de presencia suma y fortalece el refugio interior. La paz no se improvisa en la crisis, se cultiva en lo cotidiano, y esos hábitos son el terreno donde la paz echa raíces profundas. En unos momentos vamos a regresar al pasaje central que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, para cerrar el círculo y sellar este modelo de refugio con una verdad práctica que puedes aplicar desde hoy. Quédate, porque lo que viene no solo cierra este mensaje, lo convierte en una decisión viva que puede transformar tu hogar y tu vida desde ahora. Todo refugio verdadero necesita un fundamento que no se mueva cuando soplan los vientos, y Jesús, al enseñar a orar, no estaba ofreciendo palabras para repetir, sino una forma de habitar la vida desde un centro inquebrantable, porque quien aprende a vivir desde el Padre nunca queda a la intemperie del alma. Volver a esta oración no es retroceder, es cerrar el círculo, porque Jesús comenzó diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, y al hacerlo nos recordó que el refugio más seguro no es el que construimos con esfuerzo humano, sino el que recibimos cuando reconocemos nuestra verdadera pertenencia, y esa verdad sigue siendo la puerta de entrada a la paz. Decir Padre no es solo nombrar a Dios, es recordar que no caminamos solos, que no enfrentamos la vida como huérfanos espirituales, y que incluso en los momentos donde todo parece frágil, hay una relación que sostiene lo que nuestras fuerzas no alcanzan. Cuando Jesús dijo santificado sea tu nombre, nos enseñó que el refugio comienza con reverencia, porque cuando Dios ocupa el lugar más alto en el corazón, nada más puede ocupar ese trono, y lo que no gobierna ya no puede esclavizar. Reconocer la santidad de Dios ordena el interior, porque devuelve a cada cosa su tamaño real, y el miedo, la ansiedad y la presión dejan de sentirse absolutos cuando el corazón recuerda quién es Dios. Jesús continuó diciendo venga tu reino, y en esa frase nos enseñó a vivir bajo un gobierno distinto, uno que no oprime, sino que libera, que no confunde, sino que orienta, y ese reino se manifiesta primero en el interior antes de reflejarse en el exterior. Cuando el reino de Dios se establece en el corazón, el hogar comienza a reflejarlo, no por perfección, sino por dirección, porque las decisiones empiezan a alinearse con valores eternos que sostienen aún cuando todo tiembla. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra no es una renuncia triste, es una confianza profunda, porque la voluntad de Dios no destruye la vida, la protege, y aceptar esa voluntad es aceptar un refugio que no depende del control humano. Jesús sabía que el corazón humano se agota cuando intenta dirigirlo todo, por eso nos enseñó a rendir la voluntad, no como pérdida, sino como descanso, porque cuando Dios gobierna, el alma respira. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy nos devuelve al presente, nos rescata del futuro imaginado y del pasado que pesa, porque el refugio de Dios se experimenta hoy, no en teorías, no en promesas lejanas, sino en la gracia diaria que sostiene paso a paso. Confiar en el pan diario es aprender a vivir sin acumular ansiedad, sin cargar con mañanas que todavía no existen, porque cada día trae su propia provisión, y esa provisión incluye fuerza, claridad y paz. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Toca el corazón del hogar, porque no hay refugio posible donde el rencor se queda a vivir. Y Jesús nos mostró que el perdón no es un acto ocasional, es una forma de proteger el alma. Perdonar no borra lo ocurrido, pero libera el presente, y un hogar libre de cargas internas se vuelve un espacio donde la vida puede florecer con mayor ligereza. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Nos recuerda que el refugio de Dios no es ingenuo, porque reconoce la fragilidad humana y ofrece protección consciente, una protección que no humilla, sino que cuida. Jesús sabía que el camino tiene riesgos, pero también sabía que el Padre no abandona a quien camina confiando, y esa certeza permite avanzar sin paranoia ni rigidez. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cierra la oración recordándonos que el final no depende de nuestras fuerzas, sino del poder eterno de Dios, y cuando esa verdad se asienta,
el miedo pierde su última palabra. Este modelo no fue dado para una sola oración, fue dado para una vida entera, porque Jesús no buscaba seguidores que repitieran frases, sino corazones que aprendieran a habitar en el refugio del Padre cada día. Cuando este modelo se vive, el hogar cambia, no porque desaparezcan los problemas, sino porque aparece una presencia que los atraviesa con sentido, y esa presencia se convierte en el lugar más seguro donde descansar. Tal vez hoy no todo está resuelto, tal vez aún hay preguntas abiertas, tensiones pendientes o cansancio acumulado, pero el refugio de Dios no exige orden previo, ofrece descanso incluso en medio del desorden. La revelación final no es una idea nueva, es un recordatorio antiguo y vivo. El hogar más seguro no es el que nunca enfrenta tormentas, sino el que sabe dónde volver cuando llegan. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase sencilla como "Mi casa descansa en Dios", no como una costumbre, sino como una declaración consciente que alinee tu interior con esta verdad. También te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite refugio, porque a veces una palabra compartida se convierte en el comienzo de una restauración silenciosa. Si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir caminando juntos en este espacio de fe, reflexión y descanso, porque construir el refugio no es un evento aislado, es un proceso que se fortalece cuando se camina acompañado. Y aquí está el secreto práctico que puedes aplicar desde hoy, sin complicaciones ni fórmulas. Elige un momento fijo del día, aunque sean solo 2 minutos, para volver conscientemente a esta oración de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, no para repetirla de memoria, sino para habitar una frase cada día, permitiendo que esa verdad guíe tu actitud, tu forma de hablar y tu manera de responder. Un día vive desde Padre Nuestro, otro desde Danos Hoy, otro desde Líbranos del Mal, y deja que ese enfoque diario transforme poco a poco la atmósfera de tu vida y de tu hogar, porque lo que se habita con intención se convierte en fundamento. El refugio que Jesús enseñó no se derrumba con el tiempo, se fortalece con la práctica, y ese refugio sigue abierto hoy, esperando ser habitado por corazones dispuestos a confiar. Que tu hogar, visible o invisible, se convierta en un lugar de descanso, no por ausencia de lucha, sino por presencia de Dios, porque donde Él habita, la paz encuentra donde quedarse.